Pues buenos días y bienvenidos a este nuevo foro de 20 minutos, patrocinado en esta ocasión por Acciona. Hoy vamos a conversar sobre la descarbonización en el sector de la construcción, que se encuentra en un momento clave para contribuir a ir eliminando las emisiones de CO2 a la atmósfera. Para hacernos una idea de la dimensión de la tarea, pues según la Comisión Europea, en la Unión Europea los edificios son responsables del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones derivadas de ella, y el sector afronta sus propios retos con normas europeas en preparación y también nacionales para ser cada vez más eficiente. Para ello también ya está dando pasos importantes con avances en investigación, en desarrollo e innovación, reutilización de nuevos materiales, ahorrando energía, digitalizándose o mejorando el transporte y la rehabilitación de edificios. Entonces, para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí a Félix González Yagüe, que es coordinador del Gabinete Técnico de Construcción de Acciona, José Osuna, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera, y Cristina Gallego, responsable técnico y de proyectos de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Buenos días a todos y vamos a empezar, si queréis, por Félix, hablando de cuál es la situación del sector de la construcción. Te pregunto, Félix, pero por favor, intervenid cuando queráis. Muy bien. Pues nada, yo en este tipo de conversaciones siempre arranco por lo mismo y de momento es que no tengo otro eslogan mejor. Empieza muy mal, pero termina muy bien. Yo al sector de la construcción lo llamo el sector del tercio, porque tú has dicho que el 36% de las emisiones son de los edificios. La construcción en general es responsable de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, que es una barbaridad. Pero no solo, porque siempre hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero y nos olvidamos de que moriremos antes comidos por la basura que intoxicados por emisiones de CO2. Y también somos responsables de un tercio de los residuos, de la generación de residuos. Pero además hay un tercer tercio y es que somos el consumidor de un tercio de los recursos naturales que se extraen de la tierra. Entonces tenemos una responsabilidad enorme. Nosotros trabajando en Acciona muchísimo más, porque a estos 3/3 le sumamos que somos los responsables del 80% de las emisiones de una compañía que aspira a ser cero residuos y cero emisiones en unos años. Con lo cual tenemos una gran responsabilidad, un gran reto, pero eso nos da mucho ánimo para trabajar. Y hay un último dato, que es el que más me anima a mí de todos, y es que los objetivos de desarrollo sostenibles solo serán alcanzables a través de las infraestructuras. Y en concreto, 2/3 de los objetivos de desarrollo sostenibles solo se podrán conseguir a través de construcción de hospitales, infraestructuras mitigadoras del cambio climático, edificios educativos, vivienda. Por tanto, tenemos un reto mayúsculo, pero somos un jugador muy importante en la descarbonización y en la lucha contra el cambio climático. Con lo cual, yo siempre arranco por ahí como para ponerme en contexto y además es algo que tengo en mente cada día como para ponerme a trabajar y me motiva muchísimo, la verdad. ¿Cómo veis el contexto, el resto? En mi opinión, tenemos una gran responsabilidad, tanto las empresas que se dedican al sector de la construcción como todos los actores implicados en el ciclo de vida de cualquier obra de construcción. Porque una cosa es el carbono, las emisiones de carbono que se originan por producir, por ejemplo, por la misma fase de la misma producción de la obra, como el carbono que es derivado de la producción de materias primas, lo que llamamos el carbono embebido, ¿vale? La deconstrucción, ¿vale? Entonces, es muy importante contabilizar ese carbono porque creo que en la iniciativa Oil for People decía que era el responsable de un tercio, ¿vale? Entonces, también digo, no hay que demonizar el carbono. Parece que es que tenemos una liga contra el carbono. Somos carbono, comemos carbono, ¿vale? El problema del carbono es que se está acabando. Se está acabando, estamos en una situación de emergencia climática y sobre todo es que tiene un problema con las emisiones que ocasiona cuando lo utilizamos para producir energía, ¿vale? Con lo cual lo necesitamos. Pero yo creo que tenemos una gran responsabilidad, también autoridades y demás, de generar el marco adecuado para que todas las entidades que nos dedicamos al sector de la construcción, proveedores, fabricantes, etcétera, pongamos la sostenibilidad como un eje principal en nuestros objetivos y en nuestras acciones.
porque la situación actual, vamos a describir, sabemos a dónde hay que ir o qué hay que conseguir, o el reto por delante. ¿Cuál es la situación actual del sector, José? Bueno, yo creo que el sector ahora mismo está percibiendo que hay una corriente, hay una nueva necesidad de la sociedad, ¿no? Que nos demanda ser responsables y generar infraestructuras sostenibles, ¿no? Yo lo que quisiera comentar es que los ingenieros de caminos, bueno, pues por participar en todas las fases del ciclo de vida, en la planificación, en el diseño, en la construcción y la operación, tenemos una visión bastante holística, ¿no? De todo el proceso constructivo, ¿no? Y de las infraestructuras. Y creo que se están confluyendo dos corrientes. Por un lado, se está sensibilizando a la sociedad y a la propia industria de que hay que ir hacia la sostenibilidad, pero por otro lado hay que hacerla compatible con lo que está construido. Entonces, yo creo que ahora mismo hay un gran reto, que es no dejar atrás todo aquello que existe en este momento. Entonces, es un momento apasionante para la industria porque tiene que ser capaz de afrontar los dos problemas al mismo tiempo. Entiendo. Esther. Me encanta porque conocemos la situación, pero además le damos ese punto positivo, ¿no? O sea, ese punto que nos estimula porque somos conscientes de que tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, coincido plenamente, por supuesto, con mis 3 compañeros de mesa y, bueno, mi libro son las carreteras. Entonces, bueno, ya aterrizando en un ámbito concreto de la construcción que son las carreteras, pues, bueno, estamos en una situación, pues yo creo que es complicada, lo decimos, lo hemos dicho ya, tenemos un reto, reducción de emisiones. Pero no querría yo tampoco caer en, nos hemos dado cuenta de que es un problema fundamental. No, es que venimos ya muchos años trabajando en todos estos temas que igual hace 10 años no lo llamábamos descarbonización, lo llamábamos de otra manera, pero llevamos muchos años preocupados desde la ingeniería y desde la construcción para que las infraestructuras y la construcción en general tengan un menor impacto en el entorno y, por supuesto, también muy importante, no solamente en lo que vamos a construir de ahora en adelante, sino en mi caso, la red de carreteras que tenemos, en la que se están haciendo muchísimas iniciativas para reducir ese impacto y para trabajar en la descarbonización, ¿no? Entonces, estamos en una situación, pues bueno, complicada entre comillas y estimulante para poner en valor todo lo que ya se ha venido haciendo y lo que se va a hacer en el futuro, ¿no? Yo creo que, bueno, pues tenemos muchísimas experiencias de cosas buenas para el entorno y para la descarbonización que se están haciendo y que, bueno, no quiero tampoco adelantarme a cosas que vamos a hablar en las siguientes preguntas. Sí, porque os pregunto qué avances, digamos, podemos ver ya en el sector de la construcción, Cristina. Perdón, porque estoy con un catarro, no puedo casi hablar. A ver, hoy en día poco a poco vamos avanzando. Por ejemplo, los criterios ESG, que ahora mismo se exigen a las empresas que se dedican al sector de la construcción, yo creo que es un paso importante, ¿no? Son una serie de estándares que posibilitan a las empresas, por ejemplo, entrar en licitaciones, concursos y demás. Y yo creo que son pasos que a nivel gubernamental son positivos. También, por ejemplo, existen medidas para los propietarios. Hoy en día hay ayudas públicas para que los propietarios puedan hacer una serie de actuaciones de eficiencia energética en sus activos inmobiliarios. Avances, por supuesto, las empresas del sector de la construcción. Yo creo que ahora mismo no solamente es que estén sensibilizadas, es que están en sus grandes objetivos la reducción del consumo de materias primas, hacer una I+D. Nosotros como plataforma tecnológica participamos también con Acciona en muchos proyectos de hacer I+D precisamente para fomentar el uso de materiales reciclados, ¿vale? Y sobre todo en los materiales que se obtienen de la deconstrucción de las infraestructuras. A nivel España, por ejemplo, en febrero o en enero va a salir, por ejemplo, el PERTE de descarbonización industrial, que, bueno, que es un paso bastante importante, ¿no? Para cambiar un modelo hacia la transición energética y en el que se financiarán actuaciones directamente pues, sobre instalaciones para mejorar la eficiencia energética, para la implementación de energías renovables, introducción de materiales reciclados, etcétera. O sea, y, por supuesto, en Europa. O sea, yo creo que en España también actuamos mucho al rebufo de lo que se hace en Europa y ellos realmente son los grandes promotores de la lucha contra el calentamiento global. El Pacto Verde Europeo, el Renovation Wave, el Acuerdo de París. Bueno, pues yo creo que son mecanismos que son totalmente necesarios y que nosotros ahora mismo nos dirigen absolutamente. ¿Alguien más quiere aportar alguna...? Bueno, por supuesto que me sumo al optimismo de Cristina con los criterios ESG
Nosotros es que lo recibimos con los brazos abiertos. Acciona, en su ADN y en nuestra propia Constitución, integramos la taxonomía de la Unión Europea. La taxonomía de la Unión Europea es una clasificación de actividades por la cual la Unión Europea solo invierte en las actividades que están dentro de esta clasificación. Si bien hay cambios políticos circunstanciales, como ha ocurrido recientemente, que entra y sale el gas natural o la energía nuclear por razones geopolíticas, que yo la verdad entiendo perfectamente, a nosotros sí que nos da una guía de qué queremos ser. Y a día de hoy nosotros ya más del 80% de nuestra facturación está dentro de la taxonomía y la práctica totalidad de nuestra inversión, de nuestro CAPEX, está en la taxonomía. Por tanto, que las autoridades, que es todavía y seguirá siendo por mucho tiempo, las autoridades gubernamentales adopten estos criterios como una guía para sus inversiones, a nosotros nos pone en órbita. Pero no solamente Acciona. Yo personalmente entiendo que no va a haber otra forma de hacer negocios que no sea a través de la sostenibilidad, y no solo de la sostenibilidad medioambiental, de la sostenibilidad social y económica. Tenemos que ser capaces, Cristina ha mencionado varias veces la de construcción, debemos ser capaces ya de concebir infraestructuras que integren elementos reciclados, sí, pero sobre todo que sean reciclables, que seamos capaces de desarrollar infraestructuras o cualquier otro tipo de activo en la sociedad con un concepto de Lego, porque sabemos que no va a ser eterno y lo vamos a tener que desensamblar y vamos a tener que recuperar una serie de materiales que son valiosísimos y no darles un valor cero o negativo al final de su vida útil y que termine en un vertedero. Este cambio de paradigma será muy importante para nuestro bienestar, más allá de ideologías. Yo, por hablar de avances concretos en el ámbito de la carretera, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que se ven los cambios, pues, por ejemplo, con una estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es una estrategia de movilidad segura, verde y conectada 2030, que dedica un eje prioritario a la movilidad, a la reducción de las emisiones de la movilidad. Bueno, pues eso, la palabra sostenibilidad siempre estaba en todos los planes, pero ahora incluye un conjunto de medidas muy concretas que son un ámbito prioritario, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, pues hay una subdirección de sostenibilidad y digitalización e innovación que antes no existía. Hay un proceso de compra pública de innovación en el que hay 2 retos de 10 que están específicamente ligados con el ámbito de la sostenibilidad. O sea, en el ámbito de la carretera sí que se ve que se están haciendo, bueno, como en otros muchos ámbitos, pero es el que yo más conozco, se están haciendo muchísimas cosas y bueno, por aspectos más concretos. Recientemente se ha publicado un pliego para los contratos de conservación en las que ya se valora el hecho de que haya un compromiso con la reducción de CO2 y con la presentación, bueno, se valora en las ofertas técnicas, tiene un porcentaje significativo todos los planes que las empresas puedan proponer para la descarbonización y bueno, pues esto ya se está licitando contratos de acuerdo a estos pliegos, ¿no? Entonces me parece un ejemplo estupendo, ¿no? Planes de descarbonización que ya se están poniendo en marcha en algunas administraciones, como por ejemplo las carreteras del Gobierno de Canarias, leyes de calidad ambiental o proyectos con sello verde en la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo, que seguramente que en cada comunidad podríamos hablar de alguna iniciativa concreta. Entonces sí que vemos que se están produciendo muchísimos cambios y que van todos en la misma línea, ¿no? Y muy relacionados pues, con todos los compromisos ambientales de ser climáticamente neutros en 2050, la taxonomía europea, que me parece que en el caso de ahí tengo yo alguna queja respecto a cómo se han considerado las carreteras en particular con el objetivo de la mitigación al cambio climático, porque creo que se han quedado fuera muchísimos elementos y yo creo que hemos participado en todas las consultas públicas para conseguir que se introduzcan esos criterios y hasta la fecha con muy escaso éxito, pero lo seguiremos intentando. José. Bueno, a mí me gustaría subrayar la importancia que tienen los profesionales en este cambio. Hablamos de la Unión Europea, de las empresas, pero al final son las personas, son profesionales los que están dentro de esas asociaciones los que tienen que ser capaces de hacer ese cambio, ¿no? Esa adaptación, ¿no? Y me gustaría destacar que los ingenieros de caminos pues, tienen una capacidad analítica que les permite afrontar problemas y resolver problemas complejos, o cómo desarrolla un pensamiento crítico que al final facilita la creatividad y la innovación, que es fundamental para poner en el suelo estas ideas y se puedan poner en práctica. Os pregunto también por los proveedores, ¿qué parte tienen en esta importante labor? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué se espera de ellos también? Pues José, por seguir contigo. Bueno, pues vamos a ver, la construcción es una cadena, ¿no? Efectivamente, intervienen los ingenieros cuando diseñan, planifican, pero también cuando construyen y, por tanto, también toda la cadena de suministro, ¿no? La sostenibilidad no solamente afecta al diseño, afecta a todo el esquema constructivo y en esos eslabones la cadena de suministro es fundamental, de materiales, subinstaladores, subcontratistas de todo tipo, ¿no?
A mí me preocupa que ese cambio sea más fácil de digerir por la parte más superior, por decirlo, de la cadena y más complicada en el arrastre que puedo hacer. Porque al final es un cambio cultural y es un cambio económico. Y hace falta no solamente tener la capacidad técnica, sino también los recursos para poderlo afrontar. Y eso se va a desarrollar de forma desigual en países, economías, en función de cuál es el planteamiento, sobre todo de las administraciones públicas y los financiadores para facilitar ese cambio en la cadena de suministro. Esther, A ver, a en mí me carreteras. parece fundamental, ¿no?, que al final pues, todos estos cambios lleguen a toda la cadena de valor, ¿no? Y desde luego los proveedores pues, tienen muchísimo que aportar, ¿no? Y además yo creo que, bueno, pues teniendo en cuenta el volumen de pymes en el ámbito de la construcción, que también tienen que ir incorporándose. Yo aquí tengo una referencia que directamente le voy a pasar el balón a Félix, porque hace poco he visto una noticia que no le voy a hacer spoiler y directamente lo cuento porque creo que es un buen ejemplo fundamental en tema de proveedores. Pues sí, bueno, nosotros es que, la verdad, a mí personalmente no me gusta hablar de proveedores. Hay un ejemplo que para mí es paradigmático y en el que España en particular ha participado muy activamente, y es el sector de la automoción. El sector de la automoción tiene una cadena de valor muy integrada. Es un sector duro, porque trabajan con unos márgenes muy estrechos, con unos plazos muy duros, y ellos siempre hablan de una cadena de valor ampliada y nunca hablan de proveedores. Trabajan con libros abiertos con sus proveedores y contemplan el éxito o el fracaso de la cadena de valor en su conjunto. Es decir, que Volvo, por ejemplo, cuando está concibiendo, o BMW, que también lo está haciendo, sus coches 100% reciclables y reciclados, no piensa en Volvo, piensa en cada uno de sus proveedores y está, bueno, me hablaban del proveedor que fabrica el depósito del aceite, que tiene que ser 100% reciclado y reciclable. Entonces, eso es una concepción de cadena de valor integrada. Nosotros, en el sector, aún estamos lejos de esa sofisticación de la gestión de la cadena de valor que tiene el sector de la automoción, pero sí tenemos esa aspiración. Cuando hablamos de la huella ambiental del sector, si queremos ser sinceros, tenemos que medir la de los materiales que llegan a través de nuestros proveedores, la de los movimientos de maquinaria que se producen dentro de un centro productivo de construcción, sean o no sean, porque desde un punto de vista de contabilidad solo nos computan las emisiones de nuestra propia maquinaria. Si la alquilamos no nos computan. Bueno, tenemos que ser sinceros y hacer un ejercicio de productividad. Y la suerte que tenemos, yo como responsable de sostenibilidad en el negocio de construcción Acciona, tengo un gran aliado, que es la productividad. Todo lo que se gane en productividad es reducción de emisiones directa en la compañía, con lo cual tecnología y sostenibilidad se dan la mano y solo a través del desarrollo de proveedores podemos conseguirlo desde, insisto, desde el concepto de socios que debe trasladarse aguas abajo al proveedor y aguas arriba a nuestro cliente, con el que deberíamos, y empezamos a hacerlo cada vez en más geografías, trabajar con una política de libros abiertos en la que compartamos éxitos, riesgos y fracasos, como hacemos nosotros con nuestros colaboradores aguas abajo. Yo creo que es más allá de premios, de menciones o de KPIs de sostenibilidad, yo creo que ese cambio de paradigma de considerar que somos todos parte de un mismo ecosistema es lo que nos permitirá alcanzar el éxito, sin duda. Cristina, toda la cadena, sí. Perdón. El enfoque debe ser integral, porque, por ejemplo, el transporte a nosotros nos afecta muchísimo. La electrificación del transporte, no lo hemos mencionado un poquito, pero poco, yo creo que es un tema que es fundamental para la consideración de las emisiones de carbono en el sector de la construcción. Entonces, realmente, efectivamente, si queremos trabajar sobre la sostenibilidad de una manera seria, tenemos que tener en cuenta desde proveedores, pero todos los elementos que intervienen en todo el ciclo productivo. Esther, sí, sí. Sí, una cuñita más. Sí, es verdad, muy relacionado con lo que acaba de mencionar Cristina, al final es verdad que, por ejemplo, en el ámbito de la carretera, yo creo que hasta hace muy poco hemos trabajado o hemos evolucionado de una manera muy separada lo que es la infraestructura y lo que es los vehículos. ¿Para qué queremos carreteras si no hay vehículos o usuarios? ¿Y para qué queremos los vehículos si no tenemos por dónde circular? No sé, al final creo que deberíamos hablar más de ecosistemas de movilidad, ¿no? Que es un concepto como así más global y que muchas veces, pues bueno, yo no quiero caer en la tentación de decir es que la carretera no emite, lo que emite son los vehículos, porque me parece absurdo, ¿no? Creo que lo que debemos hacer es tratar de reducir las emisiones del transporte
considerando la infraestructura y a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pues es un poco en esa línea también. Ya habéis citado algunos proyectos, algunos ejemplos de buenas prácticas, pero os pido por ejemplos de innovación en este ámbito de descarbonización. ¿Qué cosas, qué proyectos que se hayan llevado adelante destacáis como, bueno, pues ejemplares? José. Bueno, pues yo creo que si hablamos primero, hay que hablar de materiales, es decir, pues porque no se está utilizando, o por los procesos constructivos, ¿no? La construcción industrializada de viviendas, por ejemplo, es un buen ejemplo de avanzar hacia la construcción sostenible a la medida de eliminar residuos y utilizar materiales de menor impacto ambiental, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, comentar aquí en Madrid, Nuevo Norte va a ser un gran desarrollo urbanístico de cero emisiones, que está empezando, que está arrancando, donde hay una política muy agresiva en relación al uso de materiales reciclados y también muy exigente en cuanto a emisiones de los edificios, ¿no? Pero podríamos hablar también de proyectos también pioneros fuera de España. A mí se me ocurre citar Neom, ¿no? Con la ciudad de Line, ¿no? Que va a ser una ciudad a la ciudad de Mar Rojo, donde no va a haber vehículos y va a estar alimentada por energía renovable. Son ideas todavía que están empezando a funcionar y empezando a ponerse en marcha. ¿Quién más se anima? Me tiro. Bueno, Félix. yo me enrollo mucho, pues mira, yo creo que Esther nos podrá contar mejor los avances en carreteras y estas carreteras que son capaces de cargar coches, que ya hay algún ejemplo en Suecia, ¿no? Pues hay un trámite, son 2 kilómetros solo, pero hay un tramo que conecta un tramo de la carretera que conecta Estocolmo con su aeropuerto Arlanda, capaz de cargar el autobús. Y hay proyectos para hacerlo con cable, para hacerlo con inducción. Yo no soy visionario, pero sí imaginativo. Entonces yo me puedo llegar a imaginar carreteras que se cargan con el paso de los vehículos, porque hay una pérdida de energía en la rueda, no me consta que exista, pero existirá. Nosotros como desarrollador de infraestructuras, que en ocasiones somos diseñadores, en ocasiones constructores, pero además somos inversores y hay algunos proyectos en que integramos las 3 patas y estamos trabajando con el Banco Mundial y con alguna otra organización multilateral en la conceptualización de infraestructuras regenerativas, ya sea una carretera, sea un túnel, sea un puente. Lo que estamos intentando es ser capaces de dar una solución social, medioambiental o del tipo que sea necesario, más allá de la propia infraestructura en sí. Y me explico. Normalmente nosotros, ¿qué necesidad recibimos de un ministerio, de un país o de cualquier cliente? Necesito un puente. Queremos ir un paso atrás. Y eso solo se puede hacer a día de hoy con las organizaciones multilaterales y preguntar ¿qué necesitas? Porque a lo mejor no necesitas un puente, a lo mejor no necesitas un puente como el que tú te estás imaginando. Necesitas que estos ciudadanos vayan de aquí a aquí para trabajar, para ir al colegio, para ir al hospital, pero no has pensado que en la conceptualización de esa infraestructura podemos hacer muchas más cosas. Podemos aprovechar lo que tú tenías pensado como un puente, como una infraestructura que sea capaz de albergar mecanismos de generación de energía renovable, pues aprovechamiento de los espacios. Puedes aprovechar la misma infraestructura para dar conectividad a todos los ciudadanos a lo largo del recorrido. Puedes aprovechar todo ese movimiento que vas a hacer para hacer otras infraestructuras necesarias en la región. Entonces, y además hacerlo todo eso integrado en la ciudad que ya existe o en el caso de infraestructuras remotas en el medio ambiente, de forma que sean infraestructuras medianamente invisibles, que aprovechen su conceptualización para aprovechamiento de agua de lluvias, para el aprovechamiento energético que mencionaba antes y, por supuesto, integrando una totalidad de elementos en la medida de lo posible reciclados y sobre todo reciclables, que sea una construcción modular que nos permita retirarla si nuestras necesidades cambian, porque ya estamos viendo con la presión del cambio climático y con otras crisis que no conocemos y que llegarán seguramente, pues nuestra vida cambia muchísimo y lo que hoy parece súper útil dejará de serlo, porque nada es eterno y en 100, 200 años tendremos que pensar que nuestros nietos deberán desmontar eso y deberemos ponerles la vida un poco más fácil. Ya los romanos reciclaban, ¿eh? El circo romano está lleno de infraestructura abandonada anterior y la iban reciclando para construir el circo romano, que era majestuoso, vaya. Cristina. A mí me parece, importante destacar también que es necesario la reconversión. O sea, reconversión de infraestructura, reconversión de edificios. Estamos demasiado todavía acostumbrados a
que queremos el coche nuevo, no queremos el coche usado, ¿no? O sea, nos cuesta todavía, yo creo además, en concreto mucho en la sociedad española, ¿no? Y yo creo que habría una disminución de emisiones de carbono, o sea, no sé exactamente, pero me imagino que bastante grande si realmente se apostara a nivel gubernamental por la reconversión. O sea, tenemos grandes ingenieros, grandes arquitectos que estoy segura de que se podrían reconvertir muchísimos espacios y muchísimas infraestructuras, y yo creo que ese punto no se está trabajando a día de hoy lo suficiente. Ahora ya no me pongo tan optimista, ¿no? Pero yo creo que es un punto a mejorar. Esther, por las carreteras, y bueno, a mí me han interesado mucho esto de carreteras que sean capaces de ser puntos de recarga o así. No sé si es una cosa que también en España es imaginable. Sí, desde luego es un ámbito que ya ha mencionado Félix alguna experiencia, pero hay en otros lugares, en otros países, y bueno, pues es un tema que no es, o sea, que ahora mismo está en una fase piloto o hay algunos tramos muy cortitos, pero que sí que es cierto que se puede pensar en el futuro. Lo que ocurre es que yo sí que me gusta poner un poco los pies en la tierra al final, porque creo que eso es el futuro, o el futuro en el corto plazo o en el medio plazo, pero no nos olvidemos de los 165.000 kilómetros de carreteras interurbanas que tenemos ahora mismo en España y que no vamos a ir a construir en un pueblo de Castilla una carretera de ese tipo, ¿no? Que creo que es una línea importante que no debemos olvidar, pero también me gusta hablar de soluciones para poner hoy en marcha, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que, pues hablando un poco de esas innovaciones, me parece que tenemos muchísimo potencial relacionado también con la economía circular para la utilización de mezclas en los materiales que se utilizan en el pavimento, a baja temperatura, que es una reducción de emisiones, o a una temperatura media, que es una reducción de emisiones muy significativa, con utilización de materiales reciclados de todo tipo. Es alucinante todo lo reciclado que se puede utilizar en construcciones, que todo tipo de productos biológicos, destrozos o residuos de otros sectores, como ya hacían los romanos, pero que podemos utilizar muchísimas cosas, y creo que además a veces desde el punto de vista de la ingeniería no somos capaces de ponerlo en valor y lanzarlo a la sociedad y que se conozca, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos ve como una actividad económica muy relacionada con el impacto negativo al entorno, y sin embargo todo lo positivo, no sé, creo que nos falta un poco esa labor de comunicación, y por eso creo que es importantísimo un foro de este tipo para tratar de dar ese mensaje. Y luego, bueno, ya una cosa más casi de andar por casa, pero que creo que no es despreciable. Nosotros en la Asociación Española de la Carretera hemos puesto en marcha en estos últimos años un estudio para medición de emisiones de vehículos ligeros y pesados. Los hemos medido con vehículo y con camión. ¿Y qué pasa cuando una carretera está en buen estado de conservación o está en un mal estado de conservación? Pues bueno, varias pruebas que hemos hecho en, bueno, pues del entorno de 7 u 8 carreteras, tampoco tenemos una muestra de miles de kilómetros, pero una carretera en buen estado puede permitir reducir las emisiones de los vehículos hasta en un 12%. A mí me parece que no es una cifra despreciable, ¿no? O sea, al final, yo no creo que vayamos a encontrar en el corto o en el medio plazo la solución que vaya a reducir el 100% de las emisiones de la movilidad. Pero sí que con pequeñas aportaciones podemos ir haciendo mucho hoy para llegar en el futuro a soluciones que puedan ser muchísimo mejores, como las que estábamos comentando, y que ya son una realidad en tramos muy concretos. Esa sería un poco nuestra visión. Y pues sí. También me parece muy importante el desarrollo de soluciones tecnológicas que potencien la conexión infraestructura-vehículo, ¿vale? Para gestionar la demanda, para prevenir atascos, para movilizar a policía, etcétera, ¿vale? Yo creo que el tema de la digitalización, lo hemos hablado mucho hoy, pero me parece un tema súper importante para poder llegar a implementar los criterios de sostenibilidad que ahora mismo estamos comentando. Tradicionalmente el sector de la construcción nos cuesta un poco el tema, ¿no? O sea, somos un poco, vamos muy de inercia, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta también para trabajar en sostenibilidad es trabajar en digitalización. O sea, es fundamental. Sí, no sé. No, a mí me gustaría comentar, bueno, en Caminos estamos presentes en todos los ámbitos de modo de transporte y, bueno, pues, por supuesto en la carretera, ¿no? De forma muy especial, ¿no? Y estamos percibiendo que efectivamente cuando se habla de descarbonización pues hay una primera tendencia y una inercia a hablar del ferrocarril, en lo cual efectivamente es lógico, ¿no? Pero pensamos que también la carretera tiene que tener su papel y su visibilidad porque realmente digamos, por su uso, por el despliegue que tiene en todo el territorio, es importante encontrar esas fórmulas que permitan efectivamente poner en valor la capacidad que tiene de aportar a la descarbonización a la carretera. Y en ese sentido quería también insistir en lo que has dicho de que, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte ha creado su Dirección de Sostenibilidad porque entiende que tiene que potenciar iniciativas en ese ámbito. Entonces yo creo que es muy positivo poner en valor también la importancia que tiene la carretera en la descarbonización.
Me gustaría preguntaros qué papel tiene la Administración, porque estamos hablando del sector. Hay regulaciones en marcha, tanto a nivel europeo, se está revisando, por ejemplo, la directiva de eficiencia, en España también tendrá que llegar y otras normas nuevas. ¿Cómo veis el papel de la Administración? ¿Está concienciada? ¿Supone un empuje? ¿En algunos puntos puede ser un obstáculo? Esther. El papel es prioritario, o sea, si no lideran las administraciones es complicado, ¿no?, que las empresas vayan a ir detrás o que la sociedad en su conjunto, ¿no? En el ámbito europeo, pues bueno, si nos ponemos ahora a enumerar directivas en este ámbito, pues acabaríamos probablemente dentro de varias semanas, pero sí que es verdad que la taxonomía que ha comentado Félix, todas las directivas de producto, bueno, en fin, numerosísimas iniciativas que luego se traducen y van pasando a las leyes y a los reglamentos que tienen los países. Yo, en el caso de España, pues sí que creo que tenemos una administración que ahora mismo tiene claro ese vector de la digitalización y ese vector de sostenibilidad como ámbitos prioritarios y, ojo, no nos vayamos a olvidar de otras muchas prioridades que tenemos. En el caso de las carreteras, por ejemplo, también la seguridad de la circulación, pero es verdad que todo ahora mismo va con esos dos vectores de cambio, ¿no? Y, bueno, pues la subdirección general que ha comentado también ahora mismo Juan, los planes, las estrategias de compra pública de innovación, los pliegos de conservación con criterios medioambientales que he comentado anteriormente, el plan de eficiencia energética, por ejemplo, también de la red de carreteras para cambiar pues, la iluminación de los túneles, que puede suponer hasta una reducción en el consumo de energía pues, del 50%, ¿no? Y, bueno, por supuesto, eso en el plano del gobierno, bueno, del ministerio, pero luego muchísimas administraciones que están haciendo pues, iniciativas un poco en esa línea, ¿no? Poco a poco, algunas más avanzadas y algunas menos. Desde luego, al sector o hay algún tipo de incentivo para poder, bueno, pues que se pueda considerar en los pliegos, o no es que no lo vayamos a mover, porque está claro que las empresas están muy concienciadas, pero desde luego tendrán muchísimos más alicientes si hay algún tipo de consideración en cuando sus ofertas tengan ese componente de sostenibilidad, ¿no? Entonces me parece el papel importantísimo y creo que sinceramente están haciendo una labor bastante buena, diría yo. No quiero decir perfecta porque siempre se puede mejorar, pero creo que lo están haciendo bien en ese sentido. Félix. Bien. Pues yo coincido mucho con Esther. Creo que el espíritu es el correcto, que hay un buen ánimo en la administración por hacer las cosas bien y de una manera diferente. Yo me alegro muchísimo por ello, no como profesional solo, sino como ciudadano también. Hace poco en un evento de este tipo decía que yo nací en el año 79 y no recuerdo el Madrid del 79, ¿no? Pero el del 85 por ahí ya sí. Y me gusta mucho más el de 2023 en general, cómo se hacen las cosas, cómo está gestionada el país, la ciudad, la Unión Europea. No sé, yo estoy contento como ciudadano hacia dónde tienden las administraciones, a pesar de los pesares y de las cosas que pasan. Sí que veo todavía que no existen mecanismos que nos permitan desarrollar a las compañías privadas plenamente las capacidades que tenemos para satisfacer las necesidades que tenemos los ciudadanos. Y me explico. Existe en el mundo, a nivel global, capital ocioso. Hay fondos de inversión y hay capital privado y hay grandes fortunas que no saben dónde poner el dinero. Esto está ocurriendo. El mercado financiero está así. Hay fondos ávidos de búsqueda y, en concreto, de proyectos de infraestructuras sostenibles. Y hay compañías como Acciona y como otras, no tantas, pero hay muchas, capaces de dar solución tecnológica a este tipo de retos. Sin embargo, no existen mecanismos de colaboración público-privada que permitan a una compañía privada como Acciona, junto con un fondo de inversión que tiene el capital, presentarle, o sí existen, pero no suelen funcionar, presentarle una solución a una ciudad o a una región o a un país, presentar una solución de infraestructuras a través de una iniciativa público-privada. En España cuesta muchísimo. Son iniciativas que están funcionando muy bien en países como pues, Australia, Canadá e incluso Estados Unidos, pero en España nos está costando traspasar esa barrera de tener una colaboración público-privada abierta y transparente. Uno es por las suspicacias y porque venimos de donde venimos y porque, bueno, históricamente, no solo en España, sino que en muchos países ha habido malversación de fondos, pero por otro es que no existen los mecanismos técnicos, no existen esos contratos públicos-privados o esos concursos abiertos en los que nosotros podamos presentar iniciativas del tipo de las infraestructuras regenerativas que hablábamos antes, que os mencionaba que estamos trabajando con el Banco Mundial. Ellos, por ejemplo, nos están planteando este tipo de iniciativas en Brasil y es curioso
que el Banco Mundial se lo está planteando hacer en Brasil y que la Unión Europea no consiga dar con la tecla para hacer esto en España, en Francia o en Alemania, donde es muy necesario también. Entonces yo veo un gran espíritu, pero nos faltan herramientas de engranaje entre la administración y la administración, el capital privado y las compañías tecnológicas. Cristina. Yo creo que en efecto el espíritu existe, pero no sé si vamos avanzando al ritmo adecuado. Eso sí me preocupa, porque tenemos una serie de compromisos, pero ya no compromisos con Europa, compromisos con nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que efectivamente ahora sí que estamos en un modo más serio con respecto a la problemática del cambio climático, pero yo creo que todavía la velocidad tiene que ser superior y la implicación tiene que ser superior. Entonces, bueno, en ese punto yo creo que también hay un punto de mejora. Yo creo que tenemos que imprimir la quinta marcha porque realmente la situación es de emergencia climática. José, ¿acompaña a la administración la regulación? Vamos a ver, empezar por Europa. Europa es muy ambiciosa desde el punto de vista de la sostenibilidad y además capaz de generar muchísima normativa, desde la taxonomía que han comentado mis compañeros hasta nuevas directivas de reporte corporativo en sostenibilidad, que es de implantación en los próximos años y que toda esa normativa va digamos, calando, ¿no?, en el resto de los países. España, en esa inercia, también está creando, digamos, un marco normativo bastante completo. Hay que entender también en España nuestra singularidad administrativa, local, autonómica y central. Es importante que haya coordinación. Pero esto no solo basta con que haya esa normativa, hay que permitir que madure el modelo, que madure los profesionales. Hablamos de la formación, de la universidad, de los recursos. Para que el cambio sea sólido y permanente hace falta invertir, hace falta valorar este esfuerzo y que esto que todo el mundo piensa que es bueno sea además bueno porque hace que las empresas funcionen mejor, porque los profesionales están más satisfechos con su trabajo y que efectivamente todos avanzamos juntos. Hay legislación, la Administración se está poniendo las pilas en el sentido y está convencida de que es el camino, todos estamos convencidos, pero hay que acompañarle de otras medidas también que permitan que esa legislación genere efectos prácticos en la sociedad. ¿Y cómo veis a España dentro de Europa y en el resto del mundo? ¿Qué se está haciendo en otros países? Ya hemos hablado de algunos ejemplos, pero bueno, ¿en qué lugar ocupamos y ocupa aquí la descarbonización en comparación con lo que se hace en otros países? ¿Cómo veis el ámbito internacional, Cristina? Yo exactamente no sé el lugar que ocupamos, pero sí que, por ejemplo, con nuestra plataforma homóloga a nivel europeo, la ECTP, es que tenemos casi los mismos problemas que ellos indican. O sea, yo creo que la problemática es bastante similar. O sea, no sabría decirte si estamos al principio o estamos al final de la lista. Intuyo que al final de la lista tampoco. Pero creo que la problemática es muy similar y las apuestas son muy similares porque al final todos los programas de financiación de I+D que existen en la Unión Europea todos van en la misma dirección. Apuesta de la sostenibilidad, la descarbonización, etcétera. Entonces, no sé, a lo mejor algunos tenéis datos más concretos que yo, pero me da la sensación de que la casuística va un poco en la misma línea, ¿no? Sí, yo creo que también opino igual que tú y bueno, no creo tampoco que exista un indicador de descarbonización en la construcción. Sería maravilloso tener ese indicador, ¿no? Pero al final hay tantos frentes en los que avanzar y qué cuenta más y qué cuenta menos, ¿no? Sería muy complicado. Lo que pasa que sí que, o sea, siendo conscientes de que tenemos un poco, bueno, los mismos retos y las mismas aspiraciones, ¿no?, en el futuro próximo y en el futuro lejano, pues yo creo que sí que hay países que para mí suponen un ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de las infraestructuras de carretera, que son las que a mí más me interesan por nuestra participación en la Asociación Española de Carretera, pues en el caso del Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido tiene planes concretos para la descarbonización de carreteras con objetivos cuantificables en el año 2030, en el 2040 y en el 2050. A mí me encantaría tener un plan así en España, ¿no?, que ahora mismo no tenemos. Y hace unos minutos he estado alabando lo que estaba haciendo bien nuestras administraciones, tanto nacional como autonómicas y provinciales, ¿no? Pero en ese sentido, y muy relacionado con lo que estaba diciendo José, que muchas veces hay que centrar también el tiro, ¿no? Al final, yo me acuerdo precisamente en el contexto del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde he tenido la oportunidad de participar varios años en una comisión, había una persona, bueno, de estas personas con muchísima experiencia, que todo lo que dicen es sabiduría, ¿no? Decían las tres P's, ¿no? Plan, programa y presupuesto, ¿no? Esto suena muy
al pasado, pero yo creo que esto está en vigor ayer, hoy y mañana, ¿no? Al final, una ley está muy bien, pero oye, vamos a aterrizarlo en un plan, vamos a aterrizarlo en programas y vamos a aterrizarlo en presupuestos, ¿no? Y si eso no lo tenemos, pues esas estrategias globales que hemos visto durante muchos años, planes de infraestructuras, que al final hay un cambio de gobierno y se cambia, pues el tema este de la descarbonización, tema de sostenibilidad, vamos a centrar el tiro y vamos a poner en marcha los mecanismos para que esos objetivos cuantificables muy... Así que está un poco pues casi como en un satélite, pues vamos a centrarlos y además, bueno, pues con lo que ha comentado Félix también, pues que hay fondos, los fondos que pueden tener interés, ¿no?, en invertir, ¿no?, que al final podamos articular esas herramientas. José. Yo también coincido que hay algunos países en Norte de Europa o en Reino Unido, en este caso hemos comentado, donde se percibe que está algo más maduro, ¿no?, todos estos conceptos y un poco los requerimientos que se exige en la industria de la construcción y en los proyectos en cuanto a descarbonización. Yo creo que España está empezando bien, está creando nuevas instituciones orientadas a fomentar la sostenibilidad de la construcción y están dando pasos adecuados, pero insisto, tiene que ser consciente de que esos pasos hay que ponerse en marcha. O sea, no basta el esfuerzo legislativo si luego cuando sale un concurso de obra pues se exige el requerimiento de sostenibilidad que luego no pueden afrontarse porque económicamente no están dotados. Entonces hay que acompasar todo este movimiento para que nos permita madurar y consolidar cada paso que estamos dando, que son muy importantes y están en la buena dirección. Félix. Pues coincido mucho con Esther. La ambición está en la Unión Europea y en Reino Unido, que como ahora ya no quieren ser europeos. Como ambición, sí. Y bueno, hemos mencionado los ejemplos de Reino Unido, de Suecia, también Alemania está en este tipo de iniciativas, Holanda, Ámsterdam en concreto es una ciudad muy pionera en economía circular. Y eso es por convicción. En la Unión Europea existe esa convicción política. Fíjate que en 2027 creo que va a ser, entra en vigor el CBAM, que es un mecanismo de ajuste del carbono de los materiales. Voy a explicar un poco qué es esto. Es sencillo de explicar, ¿eh? Hay determinadas materias primas que son claves en la descarbonización, como son el aluminio o el hormigón, por ejemplo, o el acero, que cuando se producen en la Unión Europea tienen asociada una tasa de emisiones muy inferior a, como os podéis imaginar, la que tienen cuando se producen en China o en Estados Unidos, donde se presta menos atención a esto. Pues la Unión Europea va a poner en su frontera un mecanismo de ajuste por el que estos productos que provengan de fuera de la Unión Europea pagarán una cantidad de euros por tonelada de CO2 emitida en su producción. Esto de momento va a hacer a los proveedores a apretarse el cinturón en cuanto a la descarbonización. Entonces, bueno, lo mencionaba José antes, la Unión Europea tiene una gran capacidad de desarrollo de regulaciones. Entonces, la Unión Europea yo creo que podemos decir que estamos a salvo, entre comillas, por convicción. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Nosotros, la primera infraestructura de mitigación de cambio climático que hemos hecho en nuestra historia, la hemos hecho en Estados Unidos. Y ya no es por convicción, es por necesidad. Hay ciudades que se ven inundadas por las lluvias torrenciales y que tienen que adaptar los cauces de los ríos. Y este tipo de proyectos se están planteando en Estados Unidos, donde no existe una convicción o cambia dependiendo del partido que esté en el poder. No hay una gran convicción climática. En Latinoamérica tienen otras urgencias de desarrollo social que lógicamente van por encima de la protección ambiental, pero también están desarrollando este tipo de proyectos de adaptación al cambio climático porque si no, no pueden vivir. Entonces, en la Unión Europea yo creo que somos los abanderados y es la vanguardia y es una convicción y es la apuesta de la Unión Europea, es su diferenciación por la sostenibilidad que obviamente tendrá que venir acompañada de la productividad y la competitividad, que es otra asignatura nuestra, y en el resto del mundo es que es una necesidad que ya estamos viviendo. Es que el cambio climático no es una amenaza, es algo que vivimos cada día y lo estamos viviendo en Madrid este otoño. O sea que... Esther, no sé si quieres añadir algo más. Sí, el tema de adaptación al cambio climático, bueno, yo creo que las infraestructuras, tenemos en particular en carreteras, muchísimo, un campo de trabajo para la ingeniería, para la nuestra, José, muchísimo, muy interesante de ahora en adelante y con una realidad en América Latina. Nosotros desde la asociación hemos tenido también la suerte, porque creo que es una suerte, de participar en algún proyecto con algún banco de desarrollo y ver un poco pues todo lo que hay que hacer en temas de drenaje, en temas de pavimentos, en temas de estructuras, en muchísimos ámbitos que son prioritarios y que, bueno, que parece que siempre el fenómeno del niño o la niña era en América y yo no sé si tenemos algo parecido
sentido está claro que las condiciones meteorológicas están cambiando y el cambio climático, bueno, pues es una realidad, la variabilidad y el cambio climático, y desde luego tendremos que adaptar nuestras infraestructuras. ¿Ya hay algún estudio del impacto de la vulnerabilidad que tienen nuestras infraestructuras y de cómo valorar el riesgo en España, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hay una startup española muy prometedora que se llama Mitiga, que se está dedicando a esto. Ellos están estudiando la predictibilidad de las condiciones climáticas y cómo afecta esto a las infraestructuras. Esto es una compañía que sigo con bastante interés porque creo que tiene muchísimo futuro, porque ellos están trabajando en una labor que a día de hoy no existe, y los inversores están demandando ese tipo de información a la hora de invertir en nuevas infraestructuras, claro. Sí, yo quisiera también destacar la importancia que tiene frente a la legislación el papel del inversor, ¿no? En ese sentido, se ha comentado, ¿no?, que, por ejemplo, en Latinoamérica, pues los organismos multilaterales, el BID o la CAF, están potenciando desarrollo invirtiendo en proyectos, digamos, de adaptación al cambio climático, efectivamente, en diseños primero, luego construcción. Más allá de la normativa, de la legislación concreta de los países, la capacidad de financiar proyectos que tengan cierta orientación a lo que estamos hablando es fundamental, ¿no? Y eso hay que facilitarlo, ¿no? Y eso hay que impulsarlo. Por tanto, el prescriptor de esos proyectos al final es quien tiene la capacidad inversora para hacerlos, ¿no? Y entonces es recordar el papel que tienen importante y clave, ¿no?, a la hora de hacer esa transformación. Bueno, estáis apuntando un poco ya al futuro, a todo lo que hay que hacer y todo lo que está previsto, pero yo os propongo un poco como cierre ¿qué queda por hacer? Que entiendo que es mucho, porque la tarea es ingente, pero bueno, ¿cómo veis el medio plazo? No os voy a hablar tampoco del futuro, pero ¿cómo vamos para adelante, Esther? A ver, yo por centrar un poco, así como resumiendo, ¿no? Me quedaría con un mensaje. Me parece fundamental pensar en los nuevos desarrollos de infraestructuras viarias, pero no nos olvidemos de todo lo existente. O sea, al final, esos 165.000 kilómetros de carretera, y a la hora de implantar soluciones para descarbonizar, tengamos muy en cuenta esos miles de kilómetros por donde pasa un tráfico enorme, encima en un país periférico como el nuestro, donde el transporte de mercancías, aunque nos guste o no, o queramos cambiarlo desde Bruselas, el 90% de las mercancías hoy por hoy van en camiones y van por las carreteras. Entonces vamos a vamos a priorizar lo nuevo, pero implantemos soluciones también en lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues buen estado de conservación, utilización de materiales que tengan un menor impacto a lo largo de todo el ciclo de vida, que podamos reducir las emisiones de CO2, sumideros de carbono asociados a las carreteras, utilización de energías renovables en las instalaciones asociadas a las infraestructuras, y bueno, cosas que ya se están implantando y que de manera puntual, pero que podían extenderse mucho más por el territorio. Y desde luego, por supuesto, en lo nuevo que construyamos vamos con todo. O sea, vamos a poner todo tipo de soluciones y en marcha la innovación y, por supuesto, la digitalización, herramienta fundamental que nos va a servir para reducir, pues, para conseguir avanzar en descarbonización. En resumen, fundamental lo nuevo, pero no nos olvidemos de todo lo que ya tenemos, porque ahí es donde está, yo creo, el trozo de pastel más grande para descarbonizar. Cristina. Tú hablas de carreteras, yo hablo más del edificio. A ver, a mí me parece muy importante acelerar la renovación del parque edificado. O sea, actualmente está envejecido, es ineficiente. Yo creo que parte de los fondos estos de recuperación se están dedicando a esto y me parece que es un tema importante también para la sostenibilidad. Por supuesto, fomentar la economía circular. O sea, hablamos muchísimo de economía circular, pero la economía circular es que casi es un ecosistema de vida. O sea, tiene aplicación en la vida de todos, incluso en nuestra vida diaria, ¿no? La introducción de materiales biológicos adecuadamente gestionados, por supuesto. Yo creo que hay un gran margen de mejora en la introducción de nuevos materiales, por supuesto, materiales reciclados. Y con los materiales convencionales, que por supuesto no pueden ser reemplazados, la electrificación. O sea, hay que electrificar, hay que hacer I+D para también introducir esos materiales reciclados en estos materiales. En fin, tengo aquí un montón de cosas apuntadas, pero bueno, y también el tema de la reconversión de edificios, insisto en que creo que es una parte bastante importante como estrategia a corto plazo. José. Bueno, yo me gustaría volver a subrayar la importancia de los profesionales, y en este caso del Club de Caminos que represento, y de su compromiso con la construcción sostenible. Y también como considero que vamos a tener un papel fundamental, ¿no?, en el reto de la descarbonización
en España, pero no solamente en España, sino fuera de España. Estamos trabajando ya en muchos países, estamos aprendiendo mucho de otros países y vamos a ser un elemento clave para facilitar ese proceso de descarbonización de nuestra sociedad. Y Félix. Pues mira, yo veo 3 frentes de avance que están muy relacionados con la planificación de la que nos habla Esther, la economía circular que abandera Cristina y el talento que nos trae José con el colegio. El colegio de Minas también tiene gente muy maja, ¿eh? Seguro. Y yo no estoy colegiado, pero bueno. Fuera de broma. Yo a corto plazo el sector de la construcción lo veo ya 0 residuos. Por ley, transpuesta de la Unión Europea, en 2030 deberemos reciclar el 70% de los residuos que se generan en el sector de la construcción. Nosotros estamos ya cerca del 90%, es algo que se puede hacer, animamos al resto del sector a unirse y no solo le animamos, que damos palmaditas, sino que le podemos ayudar tecnológicamente con nuestras capacidades de ingeniería. A corto plazo creo que el sector ya técnicamente puede aspirar a ser 0 residuos, a no generar residuo en su actividad. A medio plazo, y estamos todos ahí, todos los sectores, debemos esforzarnos en ser 0 emisiones. Este reto es dificilísimo, porque ya he hablado del volumen de emisiones que tiene asociado el sector, pero es que además no depende de nosotros. Más o menos, en promedio, de esas emisiones un 10% corresponden a consumo eléctrico, con lo cual si trabajas en un país o en una región que te puede dar un buen mix y te puedes enchufar a energías renovables, lo deberías tener cubierto. Vamos a suponer que eso avanza y que lo podríamos tener, pero el otro 90% es maquinaria, es combustible fósil. Las alternativas a la maquinaria de combustible fósil a día de hoy son 2. Una es maquinaria eléctrica, que en maquinaria pequeña dentro de las ciudades, pues hay ciudades como Oslo que ya sí tienen pequeños contratos que se hacen con maquinaria 100% eléctrica. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado que la práctica totalidad de la maquinaria que hemos empleado en la remodelación de nuestra nueva sede en Madrid sea con maquinaria eléctrica y la verdad es que es una maravilla verlo. Pero, por desgracia, es aplicable a maquinaria muy pequeña. La gran maquinaria todavía no hay maquinaria eléctrica. Bueno, pero confiemos que hay grandes compañías, como he mencionado algunas ya, como Volvo, como Liebherr, que están trabajando en eso y llegará. Y hay otra parte muy importante para la descarbonización, que son los biocombustibles. Pues el aceite que tiramos en casa, que ya no se tira, se recicla y es utilizable como combustible para un coche diésel cualquiera sin reconversión del motor. Por tanto, ya he dicho, a corto plazo 0 residuos, a medio plazo 0 emisiones y a largo plazo, y yo no creo que profesionalmente no voy a llegar a verlo, pero le dejo el encargo a mis hijos o a los amigos de mis hijos que se animen con esta profesión, y deberíamos ser capaces de desarrollar infraestructuras 100% reciclables, modulares, que seamos capaces de, desde su concepción, dejar de pensar en el residuo, que el residuo llegue a no existir, porque desde su diseño y concepción sean diseñadas y concebidas para ser un día desensambladas y utilizadas para otro propósito. Entonces, a corto plazo 0 residuos, a medio plazo 0 emisiones y a largo plazo construcciones modulares, desmontables, reciclables. Esta es mi carta a los Reyes Magos que ya se acercan. Muy bien, pues si no tenéis nada más que añadir, os agradezco muchísimo a los 4 vuestra participación en el foro, muy interesante, hay muchísimas cosas que hacer, así que, bueno, vamos viendo. Muchas gracias. Un placer. Gracias.